Hola, soy Saúl. Hola, soy Nayeli. Hola, soy Franco. Hola, soy Larisa. Hola, soy Enrique. Hola, soy Sheila. Y juntos Una mouse herramienta. Todos digan, ¡Oh, Turtles! ¡Oh, Turtles! 2000 años más tarde. Por fin entramos, gente, después de estar una hora paradas afuera esperando. Nos separaron, así que solamente hemos sido las integrantes, ya que los otros irresponsables no se pudieron grabar. Y que sonrían, Clarita. Después de estar otra hora en el bus, por fin partimos y estamos saliendo de la UNSA hacia nuestro destino. Acompáñennos. Llegamos al Instituto Nacional de Innovación Agraria, donde nosotros, como estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pudimos observar las diferentes funciones que tiene. De tal forma, los ingenieros nos brindaron las informaciones necesarias. Primera función, investigación y generación de tecnologías agrarias. Segunda función, conservación de recursos genéticos. Tercera función, producción de semillas de calidad. Cuarta función, transferencia de conocimientos a agricultores. Este instituto tiene como objetivo la mayor productividad, sostenibilidad y seguridad alimentaria. Cabe recalcar que este instituto, es decir, la ENIA, se encuentra a nivel nacional, es decir, en todo el país. Hola mis pequeños agricultores, bienvenidos a la INIA San Bernardo. Esto no funciona, Benny. Estoy asándome como una salchicha. Hace tanto calor. Hey, ¿qué tal? El día de hoy venimos a conocer el copoazú, o también conocida como el Theobroma grandiflorum, originaria de la Amazonía peruana y perteneciente a la misma familia de cacao. Sin embargo, este cultivo viene siendo afectada por una enfermedad llamada moniliasis, causada por un hongo que ataca los frutos. Esta enfermedad provoca deformaciones y pudrición, los cuales son pérdidas económicas para los agricultores, para lo cual se viene realizando una campaña llamada ProFood, donde se realiza la capacitación que promueve la poda. Esta práctica consiste en reducir la presencia del hongo, ya que la poda permite la entrada de la luz. Asimismo, también queremos recapitular que el copoazú posee importantes propiedades nutricionales, los cuales su pulpa es rica en fibra, vitaminas antioxidantes, mientras que sus semillas pueden emplearse para elaborar productos similares al café y aportan vitamina C y rico en hierro. La pregunta es, ¿será el copoazú un próximo superalimento global? La respuesta es sí, debido a su alto valor nutricional y sus múltiples usos para la alimentación. Y asimismo queremos recapitular que esto fue gracias al ingeniero Edith, y que nos pudo mostrar la palmera pijuayo, también conocida como la Bractis gassipaes, una especie amazónica conservada en la Estación Experimental Agraria San Bernardo de Linia, en Madre de Dios. Esta palmera usualmente es muy valorada porque produce frutos nutritivos y palmitivos, además de formar partes importantes del banco de germoplasma.
Además queremos recapitular un aspecto interesante de su manejo, que sería el sistema de agroforestales, la cual es una técnica que consiste en cultivar el pihuayo junto con otras especies agrícolas y forestales, limitando las condiciones naturales del bosque. Gracias a ello, el suelo permanece cubierto y protegido de la erosión causada por la lluvia y conserva mejor la humedad y aumenta su contenido de materia orgánica. Además, los árboles y cultivos asociados ayudan a reciclar nutrientes y mejorar la fertilidad del suelo y favorecer la biodiversidad. Este proyecto se llama ProAgrobio, que finalizó en diciembre del año pasado. ¿En qué consistía? Pues es un banco de germoplasma con ubicación física donde se conserva la diversidad genética. Existen 3 tipos de conservación: en campo, en semillas y en in vitro. El tipo de conservación en campo trata de conservar la diversidad adaptada al clima y características locales de la estación. En el caso de las semillas, es el almacenamiento bajo condiciones estrictas de temperatura y humedad. Y finalmente, la conservación in vitro se conserva en laboratorios mediante tejidos vegetales. El trabajo incluye medir descripciones como altura, diámetro y longitud utilizando equipos de laboratorio. Antes de hablar de la capirona, tenemos que recordar qué es el germoplasma. Es el conjunto de material genético que se transmite a la descendencia y contiene la diversidad biológica de una especie. Básicamente es el patrimonio genético. Ahora con la capirona. Germoplasma de capirona. Es la primera colección instalada en la región de Madre de Dios por la INIA. La capirona es una especie forestal. La especie forestal también sirve de alimento, cosméticos, medicina, leña, carbón y construcción. La capirona, en este caso, tiene una plantación de 7 meses ya y es de rápido crecimiento. Se ramifica y tiene autopoda. ¿Qué es la autopoda? Que las ramas se secan solas cuando crecen. Esta plantación tiene 18 accesiones. ¿Qué es una accesión? Es cuando un individuo tiene su propia procedencia, o sea, que provienen de otros árboles y son como copias de forma vegetativa que se propaga a través de yemas que se sacan de árboles más grandes y que estaban en su hábitat natural. Al hacer todo ese procedimiento, la genética se mantiene igual. La plantación se distribuyó en forma de yema-semilla alternativamente. ¿Para qué se hace esto? Es para lograr su conservación y una mejora genética de las especies. Gracias a esta variabilidad se logran óptimas condiciones de consumo. En las colecciones de germoplasma se trata de dar siempre las mismas condiciones de manejo a todas. En este caso, en un área plana, de un mismo tipo de suelo, un mismo abonamiento, limpieza, pero siempre existe una diferencia entre individuos, que se debe a las características de adaptación y entre otros. Morena, ¿cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia. Durante la visita a la parcela demostrativa de plátano, la especialista encargada del proyecto nos explicó las principales prácticas de manejo que realizan para mantener el cultivo saludable y lograr una buena producción. Uno de los primeros temas que nos mencionó fue el monitoreo constante de plagas y enfermedades. En esta parcela, la enfermedad más importante es la cigatoga amarilla, un hongo que afecta directamente a las hojas del plátano. La especialista destacó que las hojas cumplen un papel fundamental, ya que son las encargadas de realizar la fotosíntesis y proporcionar la energía necesaria para el desarrollo de los frutos. Por ello, una planta con pocas hojas puede producir plátanos, pero estos tendrían un menor tamaño, peso y calidad. Para controlar esta enfermedad nos explicó que utilizan fungicidas a bases de tebuconazol, mancozeb y triazoles. Además, aplican una práctica llamada desoje sanitario. Esta consiste en retirar únicamente las partes afectadas cuando el daño es pequeño, permitiendo que la parte sana de la hoja continúe funcionando. Sin embargo, cuando la hoja está muy infectada, se elimina por completo para evitar que la enfermedad siga propagándose dentro de la plantación. También nos habló sobre el manejo de residuos vegetales. Las hojas enfermas que se tiran no se dejan dentro de la parcela,
sino que son llevados a una zona alejada donde se les aplica cal agrícola. Este procedimiento ayuda a acelerar su descomposición y disminuye la presencia del hongo, evitando nuevos focos de infección. Otro aspecto importante que nos explicó fue la fertilización. Antes de aplicar cualquier fertilizante, realizan análisis de suelo para conocer sus características y determinar qué nutrientes necesita el cultivo. De acuerdo con los resultados obtenidos, aplican urea, DAP, cloruro de potasio y guano de isla. Además, debido a que el suelo representa una elevada acidez, realizaron un encalado con cal agrícola para mejorar el pH y favorecer el crecimiento de las plantas. Durante el recorrido también observamos una planta que estaba iniciando su etapa reproductiva. El especialista nos mostró la inflorescencia, conocida por los agricultores como bellota, y nos explicó que en esta etapa suelen aplicar fertilizantes foliares con boro y magnesio para favorecer el llenado y desarrollo de los frutos. Asimismo nos explicó cómo se reproduce el plátano mediante hijuelos. Existen los llamados hijuelos de espada y los hijuelos de agua, siendo los primeros los más recomendables debido a su mayor potencial productivo. Antes de trasplantarlos se realiza una desinfección del cormo, utilizando una solución con lejía para prevenir el ataque del picudo negro, una de las plagas más importantes del cultivo. Finalmente, el especialista resaltó la importancia del drenaje. Nos comentó que el plátano no tolera el encharcamiento, ya que el exceso de agua puede provocar la pudrición de los cormos y afectar el desarrollo de la planta. Por esta razón, en la parcela se construyen zonjas que facilitan la evacuación del agua durante las épocas de lluvia. En conclusión, la visita nos permitió conocer cómo el manejo sanitario, la fertilización, la selección adecuada de hijuelos y el control del drenaje son prácticas fundamentales para mantener plantas saludables y obtener una producción de plátano de buena calidad. Se nos explicó un programa llamado M, que básicamente es el Google Maps de los suelos del Perú. Su meta es recolectar 2 millones de muestras gratis en todo el país, que es una muestra cada 2 hectáreas de cultivo. Pero lo más importante no es el mapa, es que INIA capacita al propio agricultor para que aprenda a tomar muestras correctamente y pueda evaluar la calidad de su tierra por sí mismo sin depender de nadie. Uno de los problemas centrales que se encontraron es la acidez del suelo, muy común en la selva de Madre de Dios, pues la lluvia constante más el calor hace que el suelo sude los nutrientes. Estos lavan el calcio y el magnesio y queda solo aluminio, y como se sabe, el aluminio es veneno para la raíz, bloqueando la fuente de alimento de las plantas. Esta acidez reduce la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas. El nivel de pH ideal para que la planta coma bien está entre 6 y 7. Ahí el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio están disponibles. Para corregir la acidez, los dos métodos que funcionan perfectamente son el encalado y la incorporación de materia orgánica o compost. En esta se sigue una regla práctica. Se le echa 1 kilogramo de cal agrícola por metro cuadrado, lo cual le sube 1 punto al nivel de pH, pero en la selva la cal se lava rápido. Por eso la INIA recomienda usar cal junto con compost. Y también el guano de isla sería una excelente opción peruana porque aporta justo nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio que faltan. En Madre de Dios, los mayores desafíos son la degradación por minería ilegal y la deforestación, pero la tierra responde. Como alternativas viables y sostenibles se propusieron la agricultura orgánica, los sistemas agroforestales y el fomento de cultivos adaptados a la zona, como lo son el cacao, el café y el copoazú. Una hectárea bien manejada con cacao da más ganancia que 10 hectáreas deforestadas. Interesante, ¿no? Para concluir, las acciones pendientes son claras. Aplicar correctamente la toma de muestras que enseña la INIA. Mejorar los suelos con abonos naturales como cal y compost. Difundir estas prácticas y promover formación continua en agronomía. El muestreo con el programa M es gratis. El análisis de laboratorio tiene un costo mínimo, pero sale 5 veces más barato que un laboratorio privado. Si estás interesado, puedes investigar más sobre este tema
o ir a la EEA San Bernardo Inia, ubicada en el Puerto Maldonado en Madre de Dios. Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré. Bailando alegre yo te conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré. Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti. Así, así, perdí mi corazón y ahora sí no dejo de pensar en ti. Luego de nuestra visita al INIA San Bernardo, ¡no puede hacer tanto calor! emprendimos camino hacia Puerto Maldonado. Fueron varias horas de viaje, pero la emoción por seguir descubriendo nuevos lugares nos mantuvo motivados. Al llegar, aprovechamos para descansar, recargar energías y prepararnos para lo que nos esperaba Al día siguiente. El punto de encuentro era a las 6 de la mañana, pero como todo peruano llegaron hiper tarde. 2000 años más tarde. Tomando desayuno para tomar fuerzas. Antes de conocer Brasil, hicimos una parada en la finca del señor Avelino Flores, quien es amigo y conocido del ingeniero Luzdin, quien con mucho gusto nos enseñó sus cultivos y su finca. Y antes de iniciar con todo esto, nosotros nos encontramos en el kilómetro 14, que está a 200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, aquí podemos observar plantas de C3, C4 y los cultivos que tiene pues son el cacao, el plátano, el arroz, entre otros. Y antes de sumergirnos a este lugar hermoso, el ingeniero Luis Segarra nos explicó que la capa de suelo en este lugar es de 12 a 15 centímetros de suelo y que puede durar unos 5, 10 a 15 años, pero la naturaleza no deja que se degrade a cero. Y también nos decía sobre la sinergia, es decir, todos se ayudan, todas las plantas se ayudan, todo esto es un sistema. Y es algo muy increíble que la naturaleza mantenga esto. Ahora nos encontramos en la parte interna de la finca, donde podemos observar los diferentes tipos de cultivos. Y como apreciamos en la imagen, es el cultivo del cacao. Bueno, en esta zona este cultivo es muy rentable, tanto en el mercado laboral e internacional. Bueno, el señor Avelino Flores nos informaba o nos contaba un poco que era su primera cosecha, es decir, que él lo había sembrado hace 4 años atrás. Entonces, los cacaos empezaron a dar fruto, empezaron a madurar y era su primera cosecha. De tal forma, también vimos otros cultivos como el plátano, el quión y entre otras. Después de ver los cultivos, nos sumergimos al fondo del bosque, claramente que con la guía del señor Avelino Flores, porque si no, nos hubiéramos perdido. Pero bueno, aquí podemos observar los árboles de diferentes tamaños, formas. Por ejemplo, vimos grandes, pequeños, gordos, flacos. También tenía bastante humedad, bastante hojarasca. Y también vimos árboles con raíces sobresalientes. También vimos hongos y hongos de distintas variedades. Y bueno, le preguntamos al señor Avelino que si estos hongos eran comestibles. Y pues él nos dijo que no, que habían otros hongos comestibles, pero que no lo podíamos apreciar en ese momento. Pero estos hongos tenían una finalidad. Junto con las hojarascas, pues estas formaban la materia orgánica para el bosque. Y también el ingeniero Luis Segarra nos informó que este bosque es joven, que podría tener entre 50 a 80 años. Después de visitar el huerto de un amigo del ingeniero Segarra, continuamos nuestro recorrido con destino a Assis, Brasil. ¡Qué buen servicio! Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Al llegar a esta ciudad fronteriza de Brasil, aprovechamos para almorzar
descansar un momento y conocer un poco más del lugar. Asís Brasil destaca por su ubicación estratégica en la triple frontera entre Brasil, Perú y Bolivia, lo que la convierte en un punto importante de conexión e intercambio entre los tres países. ¡Qué bendición! Durante nuestra visita pudimos observar parte de su entorno amazónico y vivir una experiencia diferente dentro de nuestro viaje académico. Luego de esta parada, seguimos nuestra ruta listos para continuar aprendiendo y descubriendo nuevos lugares. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Durante nuestra visita a Sangabán, cruzamos por el puente Queyomayo. Este es un puente de concreto de aproximadamente 30 metros de longitud. Antes, el río crecía cada año y aislaba a más de 1000 agricultores de cacao, piña y cítricos por 40 años. Hoy en día es el pase seguro hacia las chacras y hacia la Interoceánica Sur. Siguiendo el tramo, nuestra caminata siguió a las orillas del río de Queyomayo, entrándonos poco a poco a la ceja de selva, que es la transición entre los Andes y la Amazonía. Por eso hay tanta biodiversidad. ¿Cómo es que se ayudan las plantas entre sí? Esto sucede gracias a la red de micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Son hongos microscópicos que viven pegados a las raíces de los árboles grandes, que funcionan como el internet de la selva. Pues estos hongos conectan las raíces de los árboles grandes con las plantas pequeñas como si fueran cables. En este se da el intercambio, pues el árbol grande, que tiene más sol, pasa nutrientes y azúcares a las plantas pequeñas que están a la sombra. A cambio, las plantas pequeñas y los hongos le dan al árbol grande agua y minerales del suelo, dando como resultado que todo el bosque funciona como un solo organismo. Por eso, si talas un solo árbol grande, varias plantas pequeñas de alrededor se debilitan. Esto se nota mucho en Sangabán, porque el suelo es bien fértil pero lavable. Adentrándonos un poco más en la ceja de selva, pudimos apreciar unos cultivos de coca, que es el cultivo tradicional andino amazónico. En Carabaya se da por la altura y el clima. Se usa para masticado tradicional, té e infusiones por el soroche y la fatiga. También se pudo apreciar el cacao, el rey de Sangabán. Le gusta la sombra, el calor y la humedad de la ceja de selva. Se siembra bajo árboles más grandes que le dan sombra. De ahí sale el cacao fino de aroma puro. El plátano es el cultivo de seguridad. Crece rápido, da sombra al cacao cuando es tierno y aguanta bien la humedad. Sus hojas grandes protegen al suelo de que se lave con la lluvia. Otros cultivos que pudimos apreciar están la mandarina, la cocona y la carambola, que son frutales que aguantan bien la humedad y se comercializan fácil por la interoceánica. Un dato clave es que todo gira en torno al agua. El río da vida, pero también es un riesgo. Por eso los cultivos están escalonados. Los de raíz profunda y resistentes más cerca y los más delicados más arriba. Para terminar, Sangabán es un lugar donde el río manda, la selva enseña y la gente se adapta. Aprendimos que nada está solo, los puentes conectados y las raíces también conectan plantas y los cultivos conectan familias en su tierra. Sangabán no es solo un paisaje, es aprender que cuando el río crece, cuando las plantas comparten y cuando la gente se organiza, todo florece. Te esperamos en la ceja de selva de Puno. La interoceánica te trae, el río te recibe y la selva te enseña. La
A continuación les venimos a hablar acerca de la agricultura andina. Hoy venimos a hablarles acerca de una actividad que no solo produce alimentos, sino que también representa siglos de conocimiento y adaptación y respeto por la naturaleza. En los Andes de Puno, nuestros antepasados desarrollaron tecnologías ancestrales que aún siguen siendo muy valiosas, y una de ellas sería la chaquitaya, un arado de pie que permite trabajar el suelo con precisión, conservando su estructura y fertilidad gracias a la labranza mínima. Actualmente esta herramienta convive con la mecanización mediante tractores, ya que facilita el trabajo en mayores extensiones de terreno. El reto es ahora combinar ambas tecnologías de una manera sostenible. Otra práctica importante sería el taqui o el troje, el cual es una construcción tradicional utilizada para almacenar las cosechas y protegerlas de la humedad. Las plagas y los cambios de temperatura también destacan. Los sistemas de Ainuk o Laime, que consisten en la rotación comunal de cultivos, permitiendo que el suelo descanse y recupere nutrientes y mantenga su productividad, además de fortalecer el trabajo en comunidad. La conservación del ecosistema también es fundamental, ya que los bosques de queñua ayudan a proteger las fuentes de agua y la biodiversidad, mientras que los pastos nativos como el lichu son esenciales para la alimentación del ganado y la conservación de los suelos. En los cultivos también existen malezas competitivas que perjudican el crecimiento de las plantas y malezas asociadas que pueden aportar beneficios al ecosistema. Sin embargo, la agricultura puneña enfrenta también importantes amenazas, el cual sería el gorgojo de los Andes, el cual daña los tubérculos de la papa causando pérdidas económicas. Y también tenemos la racha o tizón, el tardío, el cual es una enfermedad que puede destruir rápidamente este cultivo si no se llega a controlar. Por ello, el futuro de la agricultura andina consiste en integrar la sabiduría ancestral con la ciencia y tecnología moderna, promoviendo una productividad sostenible y protegiendo los recursos naturales y fortaleciendo la agricultura familiar. En conclusión, la agricultura de la sierra demuestra que el verdadero desarrollo se alcanza cuando la tradición y la innovación trabajan juntas para garantizar alimentos y conservar el medio ambiente, y a la vez preservar la identidad cultural de los pueblos andinos. Open Gangnam Style.